El día de hoy estamos a viernes 12 de enero del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos en su capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Y qué es lo que nos va a decir San Marcos en este capítulo? Nos va a decir así: cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa. Hasta aquí nos vamos a quedar. Dice que Jesús volvió a Cafarnaún, pues una y otra vez Jesucristo va a regresar a Cafarnaún. ¿Y por qué regresa a Cafarnaún? Porque Pedro tiene la casa en Cafarnaún. Hay que recordar que Jesucristo, Él no tiene casa y no tiene ni un bien Jesucristo. Y es una cosa extraordinaria, porque todo lo que hay en el universo, el único dueño es Dios. Pues Jesucristo no tiene una casa, no tiene dónde quedarse. Y es por eso que Pedro le presta la casa para que se quede. Y todo el mundo se va a dar cuenta de que el maestro está allí. Y todos van a ir con el maestro. ¿Y qué va a hacer el maestro? Lo que sabe hacer, él sabe hacer muchas cosas. Y el maestro empieza a predicar y empieza a enseñar. Y esta es la constante de siempre del maestro: predicar y enseñar, predicar y enseñar. Y eso es lo que hace un apóstol y eso es lo que hace un discípulo del Señor Dios. Pero también el día de hoy, por allí aparecen 4 anónimos, 4 personas que llevan a un paralítico. Y estos anónimos no sabemos si eran hermanos, si eran familiares, si eran amigos, no lo sé. Lo que sí sabemos es que ellos se enteran de que hay un enfermo, un paralítico, que necesita su ayuda, y que estas personas ahora se han comprometido a llevarla con el maestro. Y el primer obstáculo que se van a encontrar es la gran multitud para llegar con el maestro. Pero estas personas tienen una fe extraordinaria y en su mente hay una meta: llevar al paralítico con el maestro Jesús, porque ellos saben que nada más es cuestión que el maestro lo vea y con eso él va a quedar sano. Me llama mucho la atención estas 4 personas que son anónimas y todo el trabajo que están haciendo. Primero, llevar a un enfermo con el Señor Dios, a un paralítico. Y la primera misión tuya y mía es llevar a los paralíticos que se han frenado porque no encuentran al Señor Dios, porque se han separado del Señor Dios o no lo sé. Pero hay que llevar a tanto paralítico que hay en nuestras vidas, que se pueden mover y sin embargo no se mueven, que pueden caminar y sin embargo no están caminando, están retrocediendo. Y su vida, al parecer, es una parálisis continua. Pues estas 4 personas no se van a dar por vencido y en su mente no está el regresar a sus casas, no. Y ellos van a ver las maneras y lo primero que se les ocurre es subir al techo, abrir parte del techo y por ahí bajar al paralítico. Y eso es lo que van a hacer. Y cuando Jesucristo se da cuenta de lo que están haciendo, Jesucristo se va a quedar admirado de lo que están haciendo por un enfermo. Y Jesucristo lo va a reconocer. Pues aquí hay una gran enseñanza. Y siempre todo lo que tú hagas por un enfermo, el Maestro Jesús, los vecinos y todos, nos vamos a quedar admirados de tu trabajo que tú haces con un necesitado y con un enfermo. Jesucristo lo primero que les va a decir a este paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados.
Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué le perdona los pecados? ¿Qué pecados puede tener un paralítico si en su situación cómo puede pecar, si ni siquiera se puede mover? Pues hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Volvemos al contexto de Israel. Y es que en aquel entonces la parálisis al parecer se veía como un producto o como consecuencia del pecado. Y es por eso que Jesucristo le quitan esa carga emocional, le quita ese peso que lleva este pobre enfermo de la parálisis, se lo quita y lo libera. Pero justamente cuando Jesucristo lo libera del pecado, esta persona se levanta y empieza a caminar y recoge su camilla. Y esto es pero bien significativo. ¿Por qué? Porque el pecado, el mal, es lo que te paraliza a ti. Cuando tú haces un daño a la otra persona, te lo estás haciendo a ti. Y quieras o no, todo eso te frena. Todo eso hace que te conviertas en un paralítico. Y cuando el Señor Dios te perdona tus pecados, ¿cómo vuelves a ser una persona ligera? ¿Y cómo te puedes mover con mayor soltura? Y todo lo que ibas cargando en tu espalda, ¿cómo lo sueltas y ahora eres una persona pero libre y te sientes mejor? Pero también ahí están otras personas que no les va a gustar todo eso. Y están justamente pues sentados, comenzaron a pensar algunas personas por qué Jesucristo perdona los pecados, que esto es lo equivalente a una blasfemia. Y Jesucristo les va a decir así: ¿por qué piensan así? Y es que cómo Jesucristo se entera de, sobre todo los doctores de la ley, que están pensando, ¿por qué este hombre perdona los pecados? Solamente Dios es el que perdona los pecados. Y es lo que empiezan a pensar. Y Jesucristo sí los va a reprender y les va a decir así: ¿por qué piensas así? Y lo que Jesucristo les dice es lo que te dice a ti y a mí: ¿por qué piensas así? Y muchas veces tu manera de pensar, ¿qué daño te está haciendo? Y ese daño que te hace te paraliza. Y tu manera de pensar, lo primero es que te paraliza. Y es lo que les va a decir Jesucristo. Y Jesucristo, una vez más, Jesucristo va a continuar haciendo su labor y va a continuar y le va a decir al paralítico: tus pecados son perdonados. Y al decirle eso, él se levantó, recogió su camilla y se fue a su casa. El Maestro Jesucristo siempre liberando. Te libera de tus pecados, te libera de la parálisis y te libera de todos aquellos obstáculos que muchas veces por la sociedad, por la cultura, es lo que te paraliza. Pero si estás con el Señor Dios, si vives con el Señor Dios, vas a ser una persona totalmente libre. Segundo puntito muy importante. Este segundo puntito lo vamos a tomar de la primera lectura, que es del primer libro de Samuel, en su capítulo 8, versículos del 4 al 7 y después del 10 al 22. Una lectura un poquitito larga, pero yo lo voy a resumir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el día de hoy se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: mira, Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne como suceden con los otros pueblos. ¿Y qué va a hacer Samuel ante esta petición de los ancianos? Hay que recordar que los ancianos es la gente sabia, la gente que tiene experiencia de vida y es la gente respetada en aquel entonces. Pero también Samuel también es un anciano y también es una persona sabia y también es una persona respetada. Y Samuel,
aunque era una persona ejemplar, ¿sabes una cosa? Ni sus hijos siguen el ejemplo de Samuel. ¿Y quiénes son sus hijos? Sus hijos es Joel y Abías. Ellos son los hijos de Samuel. Y muchas veces pasa así. Y muchas veces como que los padres se sienten culpables. Muchas veces hay padres extraordinariamente ejemplares con una vida ejemplar. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que sus hijos no son como los papás, que sus hijos no siguen a lo que ha sido papá y mamá, siguiendo una vida muy ejemplar. Y esto se debe a muchas consecuencias, a muchas causas, porque muchas veces los hijos no son como papá o como papá si sus padres son extraordinarios, o muchas veces al revés, los papás son terribles y con unos hijos con una conducta, la mera verdad, muy notable. Pero el Señor Dios, ¿qué es lo que va a decir? Y le va a decir a Samuel, ¿sabes qué? Concédeles lo que están pidiendo. Si quieren un rey, dales un rey. Pero no es el rey por el rey, sino que es el rey porque ya no quieren al Señor Dios como rey. A Él lo están rechazando. Y lo que me llama mucho la atención y la gran lección es cómo Samuel todo lo lleva con el Señor Dios. Cómo le platica al Señor Dios. Samuel era una persona muy sabia y Samuel lo podía resolver perfectamente muy bien. Y sin embargo, antes de resolverlo, mejor prefiere ir y consultar con el Señor Dios. Y le dice lo que le están pidiendo. Pero también Samuel les va a decir el precio de tener un rey. Y es que un rey es para servirlo. Y toda la servidumbre que se va a necesitar para tener un rey. Y cómo el rey los va a pisotear, etc. Y lo que más llama la atención también de esto es cómo todo el pueblo se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Aquí el pequeño detalle es el no escuchar. Se te está diciendo lo que va a pasar tener un rey y no escuchas y atente a las consecuencias. Y el pueblo fue lo que pasó, no quiso escuchar y más adelante vamos a ver las consecuencias de tener un rey. Pues simplemente hay personas sabias en nuestras vidas, personas que desean lo mejor para ti, para mí, para todos y muchas veces por un capricho, muchas veces por la misma soberbia no queremos escuchar y no podemos ver más allá. Y el precio va a ser muy caro, pero después se va a tener que asumir. Tercer puntito muy importante, este tercer puntito lo vamos a tomar del Salmo 88. Y este Salmo 88 nos va a decir así, feliz, porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Pues sí, hay que ser felices, ¿por qué? Tienes que ser feliz porque eres tú el honor y la fuerza del Señor Dios. Y es que ser un honor para el Señor Dios son palabras muy potentes y muy fuertes. De que tú seas la fuerza del Señor Dios, también son palabras que te tienen que llenar a ti. Y todo esto es para que tú te veas cómo el Señor Dios te está viendo a ti. Y ¿por qué tienes que ser feliz? Tienes que ser feliz justamente por esto. Porque tú eres el honor del Señor y porque tú eres la fuerza del Señor Dios. Pero también feliz porque el Señor es nuestro escudo. Y somos felices, estamos muy felices todos, porque el Señor es nuestro escudo. Él nos protege de todo mal.
Él nos protege incluso hasta de malas personas. Él nos protege incluso hasta de nosotros mismos, nos protege de todo mal. Si no, nuestra vida y nuestro diario caminar no serían lo mismo. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo para llegar a más personas. Saludos.